fisiología cardíaca. Entonces, esta primera parte son como generalidades macro de lo que es la parte del músculo cardíaco. Entonces, pues empezamos diciendo que en el corazón hay tres tipos de fibras. Tenemos una parte que es el músculo auricular, tenemos el músculo ventricular y tenemos fibras que se consideran fibras musculares, pero realmente son un poco más estructuras nerviosas, más de conducción. La capacidad contráctil que tienen es prácticamente nula. Y el capítulo nos menciona que hay un concepto que es el concepto de sinsitio. ¿Qué significa eso? Porque, la fibra muscular tiene un gran peso y entendido, se hace un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, que para que potencie la acción viaje más rápido entre ellas. Sí, esa sería la función, pero ¿cuál sería la definición de sinsitio? Y las células están conectadas. ¿Están qué? Células como ¿Qué están qué? como conectadas. Conectadas. Sí, la definición de sinsitio es un grupo, para este caso es un grupo de células que están tan estrechamente unidas y conectadas que permiten el paso de sustancias a través de ellas y entonces se comportan como si fuera un solo organismo, una sola célula, ¿sí? Entonces, si hay despolarización en una de ellas, rápidamente esa corriente de despolarización va a viajar a través de todas ellas o a través de las demás sin dificultad por esas uniones estrechas que tienen. Entonces esa es la definición de sinsitio. Las membranas celulares de estas células están fusionadas, por lo tanto intercambian entre ellas constantemente sustancias y nutrientes, y precisamente esa fusión es para permitir rápidamente que un potencial de acción viaje a través de todas esas células. Entonces, tenemos un músculo auricular que realmente, histológicamente es prácticamente igual que el músculo ventricular, ¿sí? Histológicamente, sino que los suelen dividir porque tienen, digamos, localizaciones y funciones distintas, y digamos entre el músculo auricular y el músculo ventricular hay una serie de tejido fibroso que está acá, que son los anillos valvulares, ¿cierto? El tejido fibroso es mal conductor, no permite la conducción eléctrica, entonces la despolarización o la corriente eléctrica del sinsitio auricular no puede viajar al sinsitio ventricular, pues no lo podría hacer a través del sinsitio, o sea, a través de las células musculares. Entonces tiene que hacerlo a través de una vía que pues atraviese estos dos grupos musculares. ¿Y esas vías cuáles son? Los haces nerviosos. Entonces está entonces tenemos los haces que conectan aurícula con el nodo auriculoventricular, y del nodo auriculoventricular pues las ramas, ¿sí? de las como tal. Si ustedes se dan cuenta, entonces pues acá tenemos las válvulas, tenemos las cuerdas tendinosas de esas válvulas. Acá nos esquematizan el músculo ventricular. Hay un video muy interesante de estos días que está viendo que toman un corazón y resulta que la estructura del corazón simplemente, la desenrollan. Es un solo músculo, es una sola tira de músculo, y cuando este músculo se enrolla toma la conformación del corazón. Entonces aparentemente el músculo ventricular es una sola línea de tejido muscular que se pliega sobre sí misma y forma la conformación
o toma la conformación de los ventrículos. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en el potencial de acción del músculo cardíaco, pues tenemos lo mismo, partimos del hecho de que hay un potencial de reposo, que es pues obviamente negativo, aproximadamente menos 82 milivoltios, que cuando tenemos una fase de despolarización pues puede llegar más o menos hasta más 20 milivoltios. Tenemos, si lo graficamos como hablamos la vez pasada, pues podemos ver fases como la fase de espiga, donde rápidamente cambiamos de un estado negativo a uno positivo, y vemos pues una fase de meseta, que yo que día les estaba adelantando porque eso sería la fase de meseta. Entonces, la particularidad del músculo esquelético respecto al cardíaco, pues es que, digamos que en el músculo esquelético, la despolarización, ustedes se dan cuenta que teníamos prácticamente solamente canales de sodio, los activados por acetilcolina y posteriormente los activados por voltaje. En el músculo esquelético, en la despolarización, casi no estaban involucrados canales de calcio. Esto es porque en el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético está prácticamente todo el calcio necesario para la contracción muscular. Es decir, el músculo esquelético no requiere del calcio extracelular para realizar la contracción. Y esta es una de las diferencias con el músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco tiene los mismos canales de sodio, digamos, que están en el músculo esquelético, pero aparte de eso tiene canales de sodio-calcio. Y estos canales se consideran de activación lenta, o sea, estos canales respecto a los canales de sodio solamente activados por voltaje que hay en el músculo esquelético, son mucho más lentos. Acuérdense que nosotros hablamos de lento, pero esto sucede en milisegundos, ¿no? Entonces, hablamos de lento en comparación con otro que es muchísimo más rápido, pero igual esto sucede en milisegundos, que para nosotros es una escala de tiempo pues bastante rápida. Entonces, el músculo cardíaco depende de los iones de calcio del líquido extracelular. El músculo cardíaco no tiene un retículo sarcoplásmico tan desarrollado, entonces él no tiene unas reservas de calcio internas tan grandes que le permitan suplir la contracción muscular cardíaca solamente con esos niveles de calcio. Entonces dependemos de los niveles de calcio extracelular. Y entonces, cuando aquí tenemos una fase de despolarización, donde pues, inicialmente hay canales sodio muy parecidos a los del músculo esquelético que me empiezan a cambiar el voltaje. Llega un momento en que me estoy volviendo muy positivo y se me empiezan a abrir los canales sodio-calcio, que son más lentos. Ellos me terminan de llevar a mí hacia el estado más positivo, y en ese momento en que se abren los canales sodio-calcio, los de sodio, los primeros que se abrieron, comienzan ya a cerrarse. Una preguntita. Señor. ¿Los canales de sodio-calcio entran los dos, verdad? ¿Entran los dos qué? Los dos iones. Sí, señor. sodio-calcio. Sí, entran los dos. Entran los dos. Tiene esa particularidad. Y entonces, cuando ya está llegando a un estado positivo, los canales de sodio solitos que se abrieron en un primer momento, ellos ya se han cerrado y solamente quedan abiertos los canales sodio-calcio, que me siguen llevando a la célula, digamos, hasta más 20. ¿Cuál es el problema? Que así como ellos se abren muy despacio, se cierran muy despacio. Entonces, al mismo tiempo que eso está sucediendo, se abren los canales de potasio para empezar a llevarme a la célula al estado nuevamente de reposo, ¿no? O al estado negativo. Entonces resulta que
cuando esto sucede, los canales sodio-calcio pues ya comienzan a cerrarse porque ya llegué al estado más positivo que tenía, ya permití toda la entrada de calcio que técnicamente necesito para la contracción muscular, y empiezan a cerrarse. Como se cierran también de manera muy lenta, entonces la caída que yo tengo de esta positividad pues es lenta también, no es rápida como en el músculo esquelético, que canales sodio activados por voltaje, entraba una gran cantidad de cosas, luego se cerraban y se abrían los canales de potasio, y entonces permitía la fuga de potasio y otra vez yo volvía al estado negativo, y cuando veíamos la figura era una espiga solamente. Entonces esta meseta está dada por los canales sodio-calcio, que son canales lentos. El resto de la historia es muy parecida. Los canales de potasio se abren y entonces ya para estas alturas los canales de potasio se abrieron y permite la fuga de potasio, que es un ion positivo, por lo tanto yo vuelvo otra vez a un estado negativo, y en este poquito de tiempo que usted ve acá una línea isoeléctrica, este tiempo, ¿qué sucede? Pues sencillamente se empiezan otra vez a mover los balances, o sea, la bomba sodio y potasio, a empezar a hacer los ajustes. Y acá nuevamente llega otro estímulo y vuelve y sucede otro ciclo. Una pregunta, ¿eso se podría relacionar con la diástole y la sístole? Sí, entonces técnicamente podríamos decir que como acá estamos hablando de despolarización, en la despolarización se permite la entrada de calcio, por lo tanto en la despolarización estamos hablando de que hay sístole. Y al retorno a la normalidad y al estado de reposo permitimos la relajación muscular y por lo tanto un estado de diástole. Si ustedes ven, el músculo cardíaco sí tiene ciclos, el músculo esquelético no. Y el músculo esquelético sí tendía a la tetanización. O sea, usted llega y lo despolariza acá, y él viene acá al estado de reposo y usted vuelve y lo despolariza, y él viene acá otra vez buscando el estado de reposo, usted vuelve y lo despolariza y puede seguir haciéndolo. Él acá tiene unos estadios normales donde se puede despolarizar y donde no se puede despolarizar. Tiene unos periodos refractarios, que creo que el libro, no sé si acá o en el capítulo que sigue les menciona que tiene unos periodos refractarios, donde técnicamente yo le estimulo acá y el músculo no me va a copiar a mí de una nueva despolarización, sino hasta que llegue nuevamente el momento, pues. O sea, tiene una ritmicidad. Sí, tiene un ritmo. Que ese ritmo se puede romper, pero en situaciones patológicas sí, claro. Y entonces el resto de la historia es muy parecida. La única diferencia es que exhibe la fase de meseta, y esa fase de meseta estaba por esos canales. Y entonces, profe, ¿cuál es la virtud de que sean canales de calcio? Para que entre el calcio que yo voy a necesitar para la contracción. ¿Listo? Acuérdense que no lo puedo suplir. Ah, bueno, eso era lo que les estaba comentando. Periodo refractario del músculo, entonces, del músculo cardíaco. Entonces tenemos pues las fases de despolarización, ¿no? Repolarización. Tenemos un momento en que en esta fase, miren, esto sería la fase ya máxima de despolarización, o sea, en la gráfica anterior, por ejemplo, más 20, y si damos un estímulo, por muy intenso que sea, él no va a contraerse más o a despolarizarse más de lo que ya estamos. Y entonces él viene y empieza a repolarizarse, y mire que no se ha repolarizado completamente, le falta un poquito. Ese es un periodo refractario relativo. Hay un momento en que él se está repolarizando, y si yo lo estimulo nuevamente, él vuelve otra vez y se despolariza, que es lo que está sucediendo acá. Entonces, despolarización, repolarización, hagan de cuenta que entonces estamos en menos 60, menos 65, menos 70, y digamos en menos 70 está el periodo refractario relativo. Si yo lo despolarizo ahí, él vuelve otra vez y sube. Muy probablemente no con la misma intensidad con la que lo hace normalmente. Pero por ejemplo, acá, entonces se despolarizó más 15, más 20, y en más 20 yo le pongo otro estímulo, él no va a copiar
de nada. Y entonces, esa es la característica que exhibe este músculo, mientras que el esquelético no. Mire que el esquelético puede terminar haciendo una línea hacia arriba, hacia el infinito, pues que obviamente no se va hacia el infinito, pero él no tiene técnicamente un periodo refractario ni relativo ni un periodo refractario como tal. Mire que él puede estar en una fase de despolarización y usted le coloca otro estímulo y él tiende incluso a aumentar un poco más, o sea, tiende a hacer contracciones sostenidas, pues. Eso luego puede producir un impacto. Los famosos calambres que nosotros tenemos es técnicamente una tetanización fisiológica que normalmente ocurren por desequilibrios ahí locales a nivel electrolítico. Mire que el músculo se contrae involuntariamente, duele como carajo y luego unos minutos se suelta, pero en ese momento tuvo una contracción sostenida que puede durar 30 segundos, 40 segundos, un minuto y él no se relaja. Eso es un ejemplo de tetanización. Mientras que usted no ve que el corazón quede en ese estado ahí contraído y me contraigo y quedo y sigo ahí contraído, no. Entonces esa es la diferencia entre ellos. Y la tetanización ya patológica, pues del músculo esquelético, lo que yo les comentaba, por las toxinas, por ejemplo, de Clostridium tetani y algunos otros ejemplos con tóxicos. Pero el corazón no muestra esa característica. Bueno, entonces esta es una grafiquita que pues nos muestra diferencia entre contracción muscular, cardíaca y esquelética, pero pues básicamente la única diferencia es lo que ya hablamos, que es la diferencia, valga la redundancia, entre el retículo sarcoplásmico de ambas células. Entonces el corazón pues netamente depende del calcio extracelular. El corazón es muy sensible a los cambios electrolíticos, por eso ustedes ven que ustedes escuchan que alteraciones del sodio y del potasio de una vez dan manifestaciones electrocardiográficas, manifestaciones del calcio también dan manifestaciones electrocardiográficas. Imagínense un paciente que tenga una hipocalcemia, pues puede entrar fácilmente en un paro cardíaco por mal funcionamiento del miocardio, así de sencillo. Lo mismo que si tiene exceso de calcio, también hay un problema. Lo mismo que si tiene déficit o exceso de potasio, también hay un problema. Y si tiene déficit o exceso de sodio, también hay un problema. Con esos 3 iones tenemos problemas electrocardiográficos. Entonces, por eso es que el riñón regula muy estrictamente regula estrictamente todo, pero sobre todo esos 3 electrolitos, que en renal los vamos a ver. Y ustedes se van a dar cuenta que se habla mucho del sodio y del potasio, Entonces, es por esta razón. ¿Listo? Tenemos el ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco son los fenómenos que ocurren o que marcan el comienzo de un latido, ¿sí?, al siguiente, o lo que es como tal el proceso del latido cardíaco, o el ciclo sístole-diástole. Entonces, básicamente hay un impulso que se genera en el nodo sinusal, que pues ustedes ya leyeron que ese es el marcapasos del corazón, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hablar más de eso. El potencial de acción pues viaja por ambas aurículas. Si más adelante veremos la imagen, pero ustedes se dieron cuenta que hay unas fibras que conectan las 2 aurículas, van de la derecha hacia la izquierda y conectan ambas aurículas. Son haces interauriculares que básicamente ayudan a que el impulso se conduzca aún más rápido desde el nodo sinusal hacia la aurícula, de la aurícula derecha y hacia la aurícula izquierda.
Segundo, pues entonces al llevar ese estímulo por ambas aurículas, pues sobreviene una despolarización auricular, ¿no? Posteriormente, entonces el estímulo busca bajar, ese estímulo eléctrico busca ir hacia abajo, que es donde está el sinsitio ventricular, pero acuérdense que pues como hay un tejido fibroso interponiéndose entre ambos, pues él tiene que atravesar esa zona y entonces la atraviesa para entrar en contacto con el nodo auriculoventricular. Para entrar en contacto con el nodo auriculoventricular, que técnicamente está en una posición estratégica ahí entre el inicio de los ventrículos y la terminación de las aurículas. Y el nodo auriculoventricular pues tiene las fibras o los haces izquierdo y derecho que se meten dentro del músculo ventricular para facilitar la conducción hacia todo ese músculo ventricular. Y tienen una disposición que ustedes vieron, que ahorita la vamos a ver, que van hacia abajo y luego nuevamente se van hacia arriba y hacia lateral. Tienen una disposición más o menos de esta forma. Y eso lo que busca es llevar pues el estímulo desde el nodo auriculoventricular que venía desde las aurículas, conducirlo hacia ambos ventrículos para despolarizar toda esa masa de músculo ventricular. Entonces eso lo que provoca es que las aurículas tengan una contracción antes que los ventrículos. ¿Y eso qué función tiene? Pues tiene una función de cebado, ¿cierto? ¿Qué significa la función de cebado? Es como una ayuda como para permitir llenar a los ventrículos. Es como una ayuda extra A los ventrículos. a los ventrículos para, digamos, para llenarlos un poco más de sangre. Si los ventrículos, un ejemplo, se llenaran normalmente con 50 mililitros, un ejemplo, pues la función de cebado le agrega unos 15 mililitros más. Es una función extra que permite, sobre todo al final de la diástole, acuérdense que si estamos en sístole o en diástole, no nos estamos refiriendo a las aurículas, sino estamos refiriendo a los ventrículos, ¿no? Entonces, al final de la diástole, que es cuando los ventrículos están relajados, las aurículas hacen esa bomba de cebado y terminan y le dan como ese fin a la diástole, terminan de llenar rápidamente los ventrículos y los ventrículos ya proceden a contraerse. Entonces, el que las aurículas se despolaricen antes que los ventrículos, pues permite esa función de cebado. La pregunta es, ¿yo puedo vivir sin esa función de cebado? ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Puede seguir funcionando? Pues yo he visto que el llenado de ventrículos casi que proviene directamente desde los grandes vasos como se llama superior. La mayoría exactamente de la sangre que bombeamos directamente en diástole, cuando se abren las válvulas, que ahorita pues tenemos la mecánica de las válvulas, se llena prácticamente el corazón con lo que necesitamos para la vida. Es decir, un paciente que pierda la función auricular puede seguir viviendo, tal vez le disminuya un poco la tolerancia al ejercicio, o sea, tal vez en condiciones de ejercicio extenuante o de actividad física, de pronto él sienta un poco la diferencia si el corazón no está tan entrenado. Puede llegar a sentir disnea o sentir un poco de intolerancia, pero uno en estado basal como estamos nosotros acá hablando probablemente no tenga ningún tipo de sintomatología. Bueno, y entonces en la sístole hay un periodo de contracción y en la diástole pues estamos hablando de un periodo de relajación. Les adelanto de una vez, la diástole pues tiende a durar más en el ciclo cardíaco, o sea, todo lo que es el ciclo cardíaco, que es sístole y diástole, aproximadamente un tercio de ese ciclo vendría siendo sístole y el resto del tiempo vendría siendo diástole. Es decir,
la diástole dura más tiempo que la sístole. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando usted juega con la frecuencia cardíaca, usted no se mete con la sístole, sino que se mete realmente es con la diástole. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le quita tiempo a la diástole para incrementar el número de ciclos por minuto. ¿Sí les queda claro eso? Entonces, cuando usted le incrementa la frecuencia cardíaca al corazón, el corazón disminuye el tiempo de diástole para incrementar el número de ciclos por minuto. Eso tiene una repercusión patológica, de que si usted tiene una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, pues usted no va a decir, uff, qué chimba el corazón cómo está bombeando porque está llevando un chingo de sangre, porque imagine 180 por minuto. ¿Ese bombeo será efectivo o no será efectivo? No, o sea, tiene que ir inversamente proporcional la frecuencia cardíaca con el ciclo cardíaco. Claro. Sí. Usted puede tener 200 latidos por minuto, pero no estar bombeando absolutamente nada de sangre. Porque sencillamente si usted no permite el llenado, pues no hay sangre que inyectar. Entonces a usted se le termina disminuyendo el volumen de eyección. Que por cierto, apréndanse de una vez, que el semestre pasado los molesté todo el semestre con la fórmula de gasto cardíaco. ¿Y cuál es la fórmula de gasto cardíaco, Rosa? Fórmula de gasto cardíaco, Renzo. No me acuerdo. Hagamos un intento. ¿Qué sería el gasto cardíaco? ¿A ustedes cuánta plata les envían sus papás en promedio? Ahorita, ay, profe, yo sobrevivo con 50.000 al mes. Y los veo uno allí comiendo, comen mejor que yo, allá están comiendo empanadas y eso. Entonces sus papás les envían 1.000.000 de pesos al mes. Y entonces usted tiene que gastarlo y mirar cómo lo gasta. Y entonces usted empieza a gastarlo a un ritmo de 100.000 pesos por día. El gasto neto suyo, el gasto económico, ¿cuánto sería? Los 100.000 pesos en el día, por los días que usted dure con ese gasto. Acá técnicamente sería, ¿cuánta sangre tengo en cada eyección? ¿Y cuánta estoy eyectando en un minuto? Entonces técnicamente eso de qué depende. Entonces gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿A qué es igual el volumen sistólico? ¿Cuál es la definición de volumen sistólico? No les estoy pidiendo que me digan cuántos mililitros de sangre se eyecta, sino cuál es la definición. El volumen sistólico sería el que está antes de la contracción ventricular, o sea, llenar el ventricular. No, volumen sistólico. El volumen de sangre que se eyecta en cada... El volumen de sangre que, como dice Renzo, el volumen sistólico es sístole, ¿cuánto se eyectó ahí? Sístole, ¿cuánto se eyectó ahí? Es decir, el volumen de sangre que hago en cada contracción, que puede variar. ¿Sí? Ese es el volumen sistólico. Entonces, digamos, en una contracción, en promedio, estoy haciendo o eyectando 60 ml, digamos. Para ponerle una cifra bajita, 60. Ok. Entonces, en una sístole, y no se pierdan acá porque con eso es, en una sístole eyecto 60 ml o 60 cc, que es lo mismo, que ustedes vieron biofísica y es lo mismo. Entonces 60 ml en una eyección, ¿cuántas eyecciones o cuántas sístoles tengo por minuto? Entonces, ok, la frecuencia cardíaca. El paciente tiene una frecuencia de 75 latidos por minuto.
Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco siempre es por minuto. Entonces, el gasto cardíaco de ese paciente, pues es las veces que se contrae el corazón por minuto por lo que está eyectando en cada contracción. ¿Listo? Eso es el gasto cardíaco. Pero ¿de qué depende el volumen sistólico? Depende de la... Bueno, ahora sí, yo les hiciera un quiz. ¿De qué depende el volumen sistólico? ¿O qué condiciones me modifican el volumen sistólico? La fase de contracción. Técnicamente la frecuencia cardíaca no le pega directamente al volumen sistólico, sino que le pega al volumen diastólico. Pero como le pega al volumen diastólico, indirectamente me afecta al volumen sistólico. ¿Me hice entender o no? Pero la frecuencia cardíaca netamente no se mete con el volumen sistólico. Es decir, la frecuencia cardíaca no impide que el corazón eyecte con la fuerza que es. Entonces técnicamente no se mete, la frecuencia cardíaca en este caso no se está metiendo con la fuerza de contracción y bueno, técnicamente no le estaría dando al volumen sistólico sino al diastólico, hablando sobre todo del aumento de la frecuencia cardíaca. Una sería la actividad simpática. Entonces, liberación de catecolaminas como noradrenalina y adrenalina, específicamente más la adrenalina, tiene más actividad cardíaca y entonces aumenta o potencia la función de bomba del miocardio. Entonces técnicamente ahí sí se mete con el volumen sistólico, porque si usted potencia la función de bomba del miocardio, él se contrae con mucha más fuerza. Entonces si estábamos teniendo un volumen sistólico de 60 ml, ahora tenemos 75. ¿Sí o no? Y entonces ese tipo de cosas me modifica el volumen sistólico. Si tengo un corazón débil, por ejemplo un paciente con insuficiencia cardíaca por cardiopatía chagásica, por ejemplo, donde pierde células del miocardio, o un paciente que ha tenido infartos a lo largo de su vida, ha perdido músculo cardíaco y el músculo cardíaco se reemplazó por tejido fibroso cicatricial. ¿El tejido fibroso se contrae? ¿Es bueno para la contracción? No funciona. Entonces él pierde musculatura y entonces pues tiene menos fuerza de eyección. Entonces técnicamente usted va y mira y él tiene un volumen sistólico disminuido. Ahí es cuando ustedes ven las guías de medicina interna de frecuencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada. Sale de ahí. Esas cosas me modifican el volumen sistólico, ¿sí? Y todo eso entonces tiene que ver con el gasto cardíaco, que eso vamos a seguirlo trabajando a medida que pasemos las clases. Listo. Acá pues realmente les coloco esto que lo habla Gayton, pero pues realmente que habla de unas ondas de presión que si le colocan al paciente intraauricularmente para medir las presiones, entonces registran unas curvas de presión dentro de las aurículas. Entonces que una curva es cuando hay una contracción auricular, que es la función de bombeo, que hay otra onda de presión que es cuando se contraen los ventrículos, entonces se cierran las válvulas y entonces hay un ligero incremento de presión en las aurículas. Y la otra, cuando nuevamente se abren las válvulas, el ventrículo se relaja y fluye sangre desde las aurículas para fluir a los ventrículos. Bueno, me interesa más que se aprendan el ciclo cardíaco, que es lo que vamos a hablar ahorita. Esto sí me parece un poquito más importante, que es el llenado ventricular. Entonces, ¿cómo sucede ese llenado ventricular? Entonces el llenado ventricular ya sabemos que sucede ¿en qué? En diastolación. Hay unos periodos de llenado. Entonces, pues
tenemos que hay un momento en que estamos en sístole. Cuando estamos en sístole, las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿Por qué? Porque si estuvieran abiertas, la sangre se va de los ventrículos a las aurículas. Y bueno, eso ocasionaría problemas. Están cerradas, las válvulas están cerradas. Y cuando los ventrículos ya eyectaron toda la sangre hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar, ellos se quedan vacíos. Técnicamente no se quedan vacíos y vamos a ver por qué. Pero la presión en ellos disminuye. Y cuando la presión en ellos disminuye, las válvulas se abren. Pero mientras las válvulas estaban cerradas, resulta que las aurículas se estaban llenando de sangre. Es decir, mientras los ventrículos estaban en sístole, las aurículas en ese momento estaban empezando a llenarse de sangre con la sangre que retorna de los grandes vasos. Y entonces, cuando la presión ventricular disminuye, se abren esas válvulas y deja caer la sangre que se estaba empezando a acumular en ese momento. Toda esa sangre cae al ventrículo, luego la sangre sigue fluyendo técnicamente como un fluido laminar, porque se abrió esa llave y sigue llegando de los grandes vasos a la aurícula y de la aurícula al ventrículo, y finalmente ya estamos llegando al final de la diástole, estamos terminando de llenar el ventrículo y la aurícula hace la bomba de cebado y hace ese llenado extra. Cuando ya el ventrículo se llena por completo, coincide nuevamente con otro periodo de despolarización y va a empezar otra vez a contraerse, empieza a incrementar la presión dentro de él, y al incrementar esa presión, las válvulas auriculoventriculares nuevamente se cierran y él ya está nuevamente lleno. Los ventrículos y las aurículas manejan presiones muy distintas. Y eso está dado ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que ellos manejen presiones diferentes? Pero no será porque, por ejemplo, cuando la válvula se cierra, la presión de un lado es menor que del otro, creo que las películas siempre van a intentar ir de un lado donde hay más presión o donde hay menos presión. Bueno, no. Hay una mejor explicación. Por la presión de ¿La presión de qué? de la circulación. De la circulación, ¿cómo así? O sea, la presión de las arterias. Explícamelo mejor. Si tú me lo colocas en un quiz, me lo tienes que sustentar. Tienes la idea, pero no la estás defendiendo. Porque en la circulación y la contracción ventricular necesita ser fuerte la presión para que pueda haber la expansión del músculo auricular. ¿Para que pueda dar la expansión de qué? Digamos, se pueda llenar el músculo auricular. Si el músculo auricular fuera más fuerte, no permitiría, digamos, el retorno de la sangre. No, pero no. ¿Cómo así? Repítamelo. O sea, digamos, pues, empezando el músculo ventricular, primero tiene una fuerza de contracción mayor. Sí. Primero tiene una velocidad mayor porque también necesitamos un tiempo en que el aurículo pase, digamos, al ventrículo. Tiene una fuerza de contracción mayor. Y segundo, la presión tiene que ser más fuerte porque con la velocidad, con la fuerza que envía la sangre, debe ser también suficiente para cuando se haga el llenado auricular. Hasta la parte de llenado auricular vamos bien. La razón es que, primero, el músculo ventricular es muchísimo más grueso o más abundante que el músculo auricular. Lo vemos acá. ¿Qué pasa? Esta partecita sola viene siendo músculo auricular. Mire que no se ve incluso tan tónico. Miren la pared del ventrículo. Esto es izquierdo y esto es derecho. Entre el mismo ventrículo hay una diferencia de grosor entre el izquierdo y el derecho. Miren las aurículas. Mire el músculo ventricular. Mire el músculo ventricular. Mire el músculo auricular. El músculo ventricular es mucho más grueso, mucho más fuerte y mucho más robusto. Primero. Y segundo,
tiene que ver con el primero. Él es mucho más fuerte y mucho más robusto para vencer la presión de la circulación sistémica. La presión de la circulación sistémica es mucho más elevada, es muchísimo más elevada. Entonces, el ventrículo, mire, el izquierdo tiene que enviar sangre a toda la circulación sistémica, a toda. Y esta tiene que ser suficiente para llegar al cerebro, para llegar al mismo corazón, para llegar al riñón y para llegar a los demás órganos. Pero prioriza primero órganos sensibles. Y el ventrículo derecho a toda la circulación pulmonar. Mientras que las aurículas, ¿a quiénes tienen que mandarle sangre? A los ventrículos, que aparte lo tienen hacia abajo, o sea que la fuerza de gravedad les ayuda. Entonces acuérdense siempre buscar la lógica a las cosas. Esto ha hecho que evolutivamente las aurículas pues no tengan una necesidad de tener una hipertrofia muscular tan marcada, porque es que eso, la hipertrofia muscular gasta energía y no podemos hipertrofiar un órgano de manera fisiológica, ojo, que no requiere esta condición. Es decir, ¿para qué vamos a engrosar el músculo auricular si con el grosor que tiene en este momento hace función de cebado y ya perfectamente tengo lo suficiente, incluso sin tener la función de cebado, para mantener lo esencial para la vida? Entonces, esas son las razones. Y entre el ventrículo izquierdo y el derecho también hay diferencias de presiones. Es mayor en el izquierdo que en el derecho. ¿Por qué? Porque es que el izquierdo pues va para toda la circulación sistémica y el izquierdo se enfrenta a las arteriolas, que son los puntos de resistencia máxima. Es decir, él se va a enfrentar con circuitos. Ustedes en biofísica tuvieron que haber hecho modelos de circulación. No sé si lo hicieron. Bueno, entonces, según ustedes nunca hacen nada. El otro semestre pasan a fisiopata y les dicen, ¿vieron corazón? Ay, no, nunca vimos corazón. Que no vimos Biofísica médica está en el programa, tienen que verla. Pero no la vimos así, o sea, fue muy básica. Física de colegio. Bueno, entonces el ventrículo izquierdo va a encontrarse con muchísima más resistencia que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se encuentra con la arteria pulmonar y sus ramificaciones a la circulación pulmonar, que no representan una resistencia tan alta. Entonces el ventrículo derecho en este caso pues está sometido a menor presión. Puede llegar en algún momento a hipertrofiarse y ser muchísimo más la masa del derecho que el izquierdo, sí, pero en situaciones patológicas. En situaciones fisiológicas no lo van a ver. Entonces termina el ventrículo izquierdo manejando presiones de 110, 120 milímetros de mercurio, mientras que el derecho maneja por ahí, ¿qué? 15, 10, 20, y creo que ya me estoy elevando. Entonces es una diferencia muy marcada de la presión que manejan cada uno de ellos. Ah, mire, justamente acá yo se los puse. Un promedio, este es un promedio de la presión en milímetros de mercurio que se pueden llegar a registrar en el derecho y en el izquierdo. ¿Listo? Y este concepto que quiero que se lo aprendan. Entonces, volumen telediastólico. Entonces tenemos, bueno, hagamos primero, ¿cuál hacemos primero? Hagamos primero volumen sistólico. Entonces el volumen sistólico se da en la fase de la contracción cardíaca, músculo cardíaco, y entonces es el volumen que estamos eyectando. Tenemos un volumen
residual o volumen telesistólico, que es que resulta que yo tengo el ventrículo lleno, diástole, yo tengo eyección o sístole y yo expulso una cantidad de sangre, pero resulta que yo normalmente no expulso toda la sangre que está en el corazón, o sea, siempre queda un remanente. Ese remanente casi siempre es un aproximado entre 40 y 50 mililitros, o cc, y a eso se le llama volumen telesistólico. Ese es el volumen que queda después de la sístole, ¿sí o no? De ahí ustedes sacan la fracción de eyección, entonces dice, ok, ¿cuánto tengo en la diástole? ¿Cuánto estoy eyectando de eso? Y por tanto, ¿cuánto me queda? Entonces la fracción de eyección promedio del corazón es de un 60%, es decir, el corazón normalmente está eyectando el 60% de la sangre que él tiene disponible para eyectar. ¿Disponible desde cuándo? Desde la diástole, o sea, del volumen diastólico como tal. Y entonces tenemos un volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? Sencillamente es el volumen al final de la diástole. Entonces yo tengo diástole, el corazón se llena, bomba de cebado auricular, termino de llenar y voy a empezar la contracción. En ese momento en que termina la diástole, yo tengo un volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico, ¿de cuánto es? Aproximadamente 110 a 120 ml. ¿Listo? Entonces, 110 o 120 ml de volumen total de llenado o volumen telediastólico menos 70 ml que saco de volumen sistólico, me queda un remanente de volumen telesistólico de 40 o 50 ml, que es equiparable a decir que es un aproximado de 60% de la fracción de eyección. Normalmente las guías de medicina interna ya hablan de fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando tenemos una disminución del 40% del llenado, de la fracción de eyección. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿O no? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Entonces, empiezo a llenar el corazón de sangre. Empieza diástole, se llenaron las aurículas. Perdón, entonces estamos en sístole, las aurículas empezaron a llenarse mientras yo estaba terminando la sístole, disminuyó la presión en el ventrículo o en los ventrículos y la aurícula ya estaba llena. La aurícula, por la presión de la aurícula y por la disminución de la presión del ventrículo, ¡pac!, abre ¿qué? Válvulas, ¿qué? Auriculoventriculares, y esa sangre que estaba ahí acumulando se cae. Se sigue llenando porque la válvula sigue abierta y sigue fluyendo una porción de sangre directamente de los vasos a la aurícula y al ventrículo, se sigue llenando. La aurícula hace la función extra de cebado, termina de llenar y el corazón está lleno para empezar a contraerse. Este momento tenemos el volumen telediastólico. O sea, terminamos diástole. Uy, estaba comiendo, ¿no? Estaba comiendo. Volumen telediastólico. Terminó la diástole. ¿Cuánto volumen tengo en este momento? Entonces es el volumen que yo tengo al final de la diástole. ¿Qué equivale a eso? Como la resta de Todavía no. Estamos hablando apenas solo de volumen telediastólico. ¿Sí? Que puede ser de 110 a 120 en promedio. Puede ser menos o puede ser más. ¿Cuándo puede ser menos? Cuando yo aumento la frecuencia cardíaca. Entonces le quito tiempo de diástole. Cuando yo tengo, por ejemplo, una valvulopatía, por ejemplo, una estenosis mitral, y entonces en la estenosis mitral, ¿cuál es el término de estenosis? ¿Qué significa?
un cierre, un estrechamiento. Entonces, es un estrechamiento donde algo pasaba por ahí sin dificultad, pero ahora ya no. O no pasa, o pasa con dificultad. Tomémoslo como que pasa con dificultad. Entonces, si ustedes tienen una estenosis mitral, la sangre de las aurículas va a fluir con dificultad al ventrículo y entonces esto va a retrasar ese llenado, y cuando termina la diástole usted puede que tenga menos mililitros de los que están ahí normalmente. Se supone que la sangre que va ingresando pues, se va a sumar con la que quedó de interés histórico. Sí, sí suma, exactamente. ¿Cuándo incrementaría el volumen telediastólico? Que usted disminuya la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, técnicamente, si usted le baja un poquito la frecuencia cardíaca, usted aumenta el tiempo de diástole, le da un poquito más de tiempo a que se llene y el volumen telediastólico incrementa. Esta relación es hasta cierto punto, porque, por ejemplo, si usted baja la frecuencia cardíaca a un valor tan bajito como menos de 40 latidos por minuto, pues el gasto cardíaco disminuye. Entonces usted ya casi no eyecta sangre y por lo tanto, como usted no eyecta sangre, casi no hace retorno venoso. Entonces a usted no le va a retornar la misma sangre. Entonces ahí usted tendría disminución del volumen telediastólico. Usted manejando los conceptos, más o menos fisiopatológicamente, puede jugar con ellos. ¿En qué momento uno afecta al otro? Claro, el volumen telediastólico se va a incrementar si usted disminuye la frecuencia cardíaca, pero hasta cierto punto. ¿Listo? Hasta cierto punto. Y entonces ese es el volumen telediastólico. Estoy listo para contraerme, hay contracción ventricular, o sea, sístole, y eyecto aproximadamente 70 mililitros. Puede ser más o puede ser menos, vuelvo y repito, estos son promedios. ¿Cuándo puede ser más? Cuando, por ejemplo, tengo una descarga del sistema simpático, adrenalina. Que tenga yo, van a ver, creo que en este capítulo en el que sigue, mecanismo de Frank Starling. Cuando yo tengo incremento del retorno venoso, el corazón incrementa su fuerza de contracción y bombea aún más. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un incremento del retorno venoso, de manera que al final de diástole me llena con 135, el corazón me va a bombear ese excedente. Entonces, si yo me estaba llenando con 120 y ahora me lleno con 135, ¿cuánto es el excedente? Le estoy metiendo 15 más. Entonces el corazón se ajusta y bombea esos 15 más. Entonces yo ya no estaría bombeando técnicamente 70, sino 85. Es un ejemplo para que me entiendan. ¿Cómo lo hace? El mecanismo de Frank Starling, sencillamente hay varios postulados, pero el postulado más simple que me gusta a mí es que si usted llena más el corazón, usted incrementa la distancia entre los filamentos de actina y de miosina. Entonces cuando ellos se contraigan, tienen mucha más distancia para jalar y eso le da muchísima más fuerza. ¿Sí? Le da muchísima más fuerza. Entonces es como cuando ustedes le van a pegar un saco de boxeo y ustedes le van a pegar al saco de boxeo, usted toma un paso hacia atrás y tira el brazo hacia atrás para pegarle. Usted no inicia a pegarle desde unos cuantos centímetros al saco de boxeo, porque no le va a dar la misma fuerza. Es una analogía para que entiendan esto. Entonces, al llenarlo aún más, incrementa la distancia de superposición entre los filamentos de actina y de miosina porque está más lleno, por lo tanto lo dilata más y se alejan más los filamentos. De manera que cuando hay contracción, incrementa muchísimo la fuerza y la distancia. Esa es la forma más sencilla de entender el mecanismo de Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling no es ilimitado. Si usted llena demasiado el corazón en algún momento, de manera normal, el mecanismo de Frank Starling tiene un límite dentro de lo fisiológico. Entonces llegará un momento en que de pronto si usted lo llena demasiado, él ya no le responda de la misma manera. Si el paciente es anciano, no le va a responder de la misma manera. Si el paciente no tiene un entrenamiento cardiovascular, no le responde de la misma manera. Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía gástrica o infarto de miocardio y tiene bastante tejido cicatricial en el miocardio, no le va a responder de la misma manera.
Entonces, acuérdense que todo depende, siempre todo depende. Entonces, el mecanismo Franz Starling me aumentaría volumen sistólico. El ejercicio me aumentaría volumen sistólico. Por retorno venoso, por actividad simpática y por mecanismo de Franz Starling. Medicamentos me aumentarían volumen sistólico, ¿como cuáles? ¿Cuáles? Saquemos una hojita. 3 medicamentos. Que aceleren el ritmo cardíaco. Por ejemplo, Salbutamol, teofilina y amonio. por ejemplo, sencillo, facilito, la cafeína. Aumenta frecuencia cardíaca e incrementa función de bomba miocárdica. Broncodilatadores análogos de beta, como el salbutamol, por ejemplo, que es de corta acción, tiene efecto a nivel del miocardio sobre incremento de la frecuencia cardíaca y aumento de la función de bomba. Por eso pacientes, algunos, suelen referir con el uso de salbutamol taquicardia y palpitaciones. Por lo que no son beta bloqueadores específicos. Es que no son beta bloqueadores, son beta, porque si fueran beta bloqueadores me bajarían la frecuencia cardíaca. Ellos son análogos beta o beta adrenérgicos, pues. Y el problema es que el corazón, igual que el pulmón, tiene receptores beta. Entonces usted lo utiliza como un medicamento para los bronquios, pero él pasa al plasma y llega al miocardio y produce esa sintomatología. Bueno, Teofilina también, ¿verdad? sí, también. Entonces, eso es lo que ustedes pueden tener. Aumento del volumen sistólico. Disminución del volumen sistólico, pues obviamente por cardiopatías que disminuyan la fuerza de bomba al corazón, por actividad parasimpática, pese a que la actividad parasimpática técnicamente, si ustedes lo van a leer por ahí, el parasimpático no se mete tanto con la fuerza de contracción, sino que se mete más que todo es con la frecuencia cardíaca. Pero si usted tiene una actividad parasimpática intensa, es decir, usted al paciente le hace un masaje carotidio y dele, usted termina cayendo la función miocárdica, usted termina tumbando la función del miocardio y pudiendo llevar al paciente a un paro. Entonces ahí se metería con el volumen sistólico. Bueno, ahí me faltaba una. ¿Qué otra cosa puede cambiar el volumen sistólico? Las embarazadas. ¿La qué? Los embarazos. El embarazo. ¿Por qué el embarazo cambia el volumen sistólico? Como tal también tiene que llevarle, de por sí, tiene que llevarle sangre al bebé como tal, entonces también hay un gasto más fuerte, porque no solamente es a una sola persona. Tiene que proporcionar sangre para la madre y para el feto que está en crecimiento. Y porque las maternas tienen incremento de la volemia. Si una mujer antes manejaba 4.5 litros, digamos, cuando esté embarazada va a manejar 5 litros o 5 litros larguitos. Tiene un incremento de la volemia. Al tener incremento de la volemia, ¿tiene incremento de qué? ¿De presión en dónde? No. Incremento, señor. Incremento del retorno venoso. Si usted tiene más sangre, pues retorna más sangre. ¿Sí? No es la misma presión de llenado que me va a llegar de las venas si yo tengo 4 litros de sangre a si yo tengo 5 litros y medio. ¿Sí o no? Hay mayor líquido, va a llegar mayor cantidad de líquido al corazón. Y por mecanismo de Franz Starling lo va a bombear. Entonces las embarazadas tienden a tener aumento del volumen sistólico. ¿Qué otra cosa? Ya, estimulación simpática, ya.
No me hagan como un quiz, que en un quiz el semestre pasado pregunté esto precisamente y alguien me colocó volumen, entonces afectación del volumen sistólico, ejercicio, embarazadas, y eran 3, y en la tercera me puso una embarazada que hace ejercicio. O sea, sí pero no. De entrada les digo, chicos. ¿Los antiagregantes plaquetarios hacen eso? No. Chicos, una cosa. Yo en algunos quizzes les pido mencione 3 cosas de no sé qué, mencione 4 razones, mencione 2 razones, mencione tal cosa. Si yo le pido 3, son 3. Si yo le pido 2, son 2. Porque le pido 3 y coloca 7, de las cuales 4 están mal y 3 están bien, pero obviamente a mí eso lo que me dice es que no tiene ni idea qué es bien y qué es mal, sino que coloca un listado de cosas para ver a qué le pega. Y entonces era una pelea todo el semestre porque, pero mire, las 3 están ahí bien, sí, pero es que me está colocando 7, 8 cosas, de las cuales la mayoría no son correctas y justamente por ahí habían 3 buenas y entonces usted pidió 3 y ahí están las 3, no. Le pido 3 cosas, me colocan una por ahí medio justificada, las otras 2 completamente locas y entonces válgame la mitad, válgame esto, válgame no sé qué. Entonces, pilas con eso, voy a estandarizarlo porque es que si no me demoro, son 46. Y entonces el semestre pasado pretendían que yo me pusiera, entonces esta vale 0 tanto, pero esta palabrita, profe, me quedó bien, entonces mire que esto, y entonces con cada uno con notas distintas, entonces lo estandarizamos. O 1, o 2, 5, o 5. Y si no contestó absolutamente nada, 0. Nada. Porque no me puedo poner, sí, mire, no, sí, tenía idea en este, pero en este ya no, 2, 3. Y el otro tiene exactamente lo mismo. Pero mire que usted es el 2, 3, entonces no, entonces eso es una locura. Y me demoraba hasta 2 semanas para entregar quizzes porque eso era una locura completa. Entonces, si les pido 3 cosas, son 3 cosas, no me coloquen 4, no me coloquen 5. Yo sé que algunos van a saber muchísimo. Si le pido 3, son 3 cositas. Si le pido 2, son 2 cosas y bien justificadas. ¿Listo? Lo otro que puede modificar el volumen sistólico es la fiebre o la temperatura corporal, tanto a la baja como a la alta. Una disminuye y una aumenta, como todo. Por ejemplo, el aumento de la temperatura tiende a incrementar la excitabilidad del nodo sinusal, lo que incrementa la frecuencia cardíaca, pero también tiende a incrementar un poco la frecuencia de contracción. Bajas temperaturas como la hipotermia tienden a llevar al paciente a un paro cardíaco. Entonces técnicamente disminuye el volumen sistólico. Entonces la temperatura. ¿Listo? Sí, porque el incremento de la temperatura por distintas cuestiones, entre ellas que el incremento de la temperatura causa vasodilatación. ¿Sí? Al causar vasodilatación, fluye más sangre por minuto en los tejidos y entonces llega mayor cantidad de retorno venoso. Cuando usted aumenta vasodilatación, incrementa el retorno venoso indirectamente. Al incrementar el retorno venoso, aumenta la presión de llenado, mecanismo de Frank-Starling, bombeo. Pero la temperatura, el incremento por sí solo, incrementa la excitabilidad del nodo sinusal, disminuyendo el umbral de excitación. Entonces, si el nodo sinusal, que lo vamos a ver en la clase que sigue, se despolariza, él alcanza el umbral de excitación, o sea, se despolariza, digamos, las células ventriculares, digamos, están en menos 82 y alcanzan el umbral de excitación en, digamos, un ejemplo, menos 60. El nodo sinusal está en, digamos, un ejemplo, menos 60 y su umbral de excitación, por ponerles un ejemplo, está en menos 55. El aumento de la temperatura lo que hace es que, les estoy poniendo un ejemplo, porque ya vamos a ver la realidad de lo que sucede.
el incremento de la temperatura hace que el umbral de excitación, o sea, el umbral en que el nodo sinusal se despolariza, disminuya muchísimo. Entonces, incrementa la excitabilidad del nodo sinusal. Eso incrementa la frecuencia cardíaca, pero también incrementa la función de bomba del corazón, la temperatura. Bueno, y entonces la fracción de eyección no es más sino agarrar entonces lo que yo tenía más lo que eyecté, ¿sí? Y se expresa en porcentaje. Si, por ejemplo, lo llené con 120, pues eso es el 100%, regla de 3. Y 70 ml es lo que eyecté, y entonces ¿cuánto de esos 70 ml representarán en porcentaje? Entonces aproximadamente es eso, 60%. Listo. Ya. Válvulas. Entonces, tenemos dos sonidos, un primer sonido y un segundo sonido. El primer sonido cardíaco se le suele llamar un loop y está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Recuerden que las válvulas no suenan cuando se abren, sino cuando se cierran. Entonces, ustedes tienen que el corazón se llenó, empezamos sístole, y cuando empezamos sístole cerramos válvulas que Cuando empezamos sístole se cierran las auriculares. se cierran auriculoventriculares para evitar flujo retrógrado hacia las aurículas. En ese momento que ellas se cierran, representa el inicio de la sístole. Y entonces hay un primer sonido. Loop. Se cerraron los auriculoventriculares. Eyectó. En ese momento que se cerraron los auriculoventriculares, ¿quiénes estaban abiertas? Semilunares. Hablando específicamente de aórtica y pulmonar. Entonces fluyen la sangre hacia semilunares. Todo eso está sucediendo en sístole. Terminó sístole, la presión disminuyó porque ya saqué la mayoría de sangre, me quedó un remanente muy pequeñito en el ventrículo, y al disminuir la presión, las válvulas auriculoventriculares se abren, ¿sí? Y como ya empezamos, ya terminamos sístole, la presión en las semilunares comienza a disminuir porque ya estamos terminando sístole, ya no está fluyendo casi sangre, entonces ellas se van a empezar a cerrar. Y cuando se cierran, marca la diástole. Entonces el segundo ruido está dado ¿por quién? Por el cierre de las semilunares. Entonces tienen loop, sístole, dup, diástole. Un sonido más tajante que el otro, y el otro es más suave, pero eso se aprende auscultando. Al inicio se les dificulta mucho ubicarse en qué sonido está, pero más adelante con la práctica usted lo ausculta e inmediatamente sabe en qué sonido está el paciente, si en primero o en segundo. Entonces, ¿por qué es importante usted saber en qué sonido está? Si está en primero o en segundo, porque según el foco usted sabe qué tipo de valvulopatía tiene. Un ejemplo, usted se ubica en foco mitral. ¿Qué hay hasta la válvula mitral? Es aquí, ¿sí o no? Entonces, usted ausculta al paciente en foco mitral. Usted está haciéndole la historia clínica, el paciente le dice, usted le dice, ¿tiene antecedentes de algo? Y le dice, sí, un soplo que me detectaron, que lo he tenido toda la vida. La muestra. Y usted lo ausculta. Y entonces usted le dice, ¿y en dónde era ese soplo? Y él le decía, no, a mí me dijeron que la válvula mitral. Usted se ubica en válvula mitral, y entonces, digamos, en el primer sonido, loop. En foco mitral, usted escucha el loop y escucha un soplo, escucha loop, loop. Usted sabe que está en foco mitral y el soplo suena fuerte en foco mitral, porque el soplo, como el corazón es una estructura pequeña, puede sonar en todo el corazón.
pero el soplo está en donde suena más fuerte. Entonces, en foco mitral usted escucha un soplo en primer ruido. Ahora, usted tiene que pensar, en primer ruido, la válvula mitral tiene que estar abierta o tiene que estar cerrada. La válvula mitral tiene que estar cerrada o abierta. ¿Qué piensan? ¿Todos están de acuerdo con eso? Primer ruido, sístole, la válvula tiene que estar cerrada. Si está cerrada y usted está escuchando un soplo, es porque por ahí está pasando algo, o ella está dejando pasar algo que no debería estar pasando. Es decir, si la válvula cerrada se escucha un soplo, es porque está permitiendo el paso de sangre. Eso conforma al diagnóstico de una insuficiencia valvular mitral. ¿Insuficiencia por qué? Porque la función de la válvula, ¿cuál es? No dejar pasar. Y si ella está dejando pasar algo en el momento que está cerrada, pues no funciona. Entonces se llama insuficiencia. También le dicen regurgitación. Es lo mismo, la regurgitación o la insuficiencia. A mí me gusta más la insuficiencia. Entonces, usted ausculta al paciente, encuentra foco mitral, un soplo en primer ruido de la válvula mitral, pues usted dice el paciente tiene una insuficiencia mitral, ¿sí o no? Si por el contrario usted lo ausculta y escucha el soplo en el segundo ruido, entonces en el segundo ruido la válvula mitral tiene que estar abierta o tiene que estar cerrada. El segundo ruido tiene que estar abierta, porque el segundo ruido representa la diástole, y en la diástole ya tiene que estar abierta para que la sangre pase de aurículas a ventrículos. Si algo suena mientras una válvula está abierta, normalmente cuando las válvulas están abiertas no tiene que sonar nada, porque la válvula permite el flujo laminar de sangre, y la sangre que circula en forma laminar no se escucha. Usted escucha cuando hay un flujo turbulento, que eso tuvieron que haberlo visto en biofísica, flujo turbulento y flujo laminar, o sea, ya en la madre si no, de verdad. Bueno, entonces, principio de Bernoulli. Recordaban épocas de guerra. Principio de Bernoulli, flujo laminar y flujo turbulento. El flujo turbulento suena. Si usted abre la válvula y está sonando, es porque la sangre está teniendo un flujo turbulento. Si está teniendo un flujo turbulento es porque la válvula está estenótica. La válvula que antes se abría de esta manera, ahora está así, y está tiesa y está calcificada. Entonces la sangre tiene que pasar por este estrecho. Cuando la sangre pasa por ahí, suena. Entonces, todo lo que suena cuando una válvula está abierta es estenótico, porque la válvula está abierta, está permitiendo que pase, pero está produciendo ruido. Entonces hay una resistencia, por lo tanto hay una estenosis valvular mitral. Y con eso usted puede saber qué patología tiene el paciente sin hacerle siquiera un ecocardiograma, solamente usando los sentidos. Obviamente tiene que hacerle la remisión a cardio para que le hagan el ecocardiograma igualmente, porque toca ver qué tan mal está esa válvula, que eso no lo podemos determinar solo escuchando. O sí, según la intensidad del soplo. Ahí ustedes escuchan, van a leer hoy los grados de soplos y les van a decir de 1 a 4 o por cruces. Y les van a decir que incluso hay unos soplos que se escuchan sin usar el fonendo, solamente pegando el oído al tórax del paciente. Que yo nunca lo he hecho personalmente, porque pues, no me parece como pegar el oído al tórax del paciente. Pero sí hay soplos que se escuchan muy fuerte. Según la intensidad del soplo usted puede predecir qué tan grave es la valvulopatía. Eso mismo que hicimos con la mitral, hagan el ejercicio en sus casas con la pulmonar, con la aórtica y con la tricúspide. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero exactamente lo mismo no, porque lo que vale para las auriculoventriculares es inverso para las semilunares, ¿sí? Es exactamente lo mismo en cuestión del ejercicio, buscar el foco. ¿Qué estoy auscultando? Estoy en primero o segundo ruido y entender qué está haciendo la válvula en ese momento. ¿Listo? Ok. Eso es importante, ¿por qué?
porque lleva una serie de mecanismos de adaptaciones fisiopatológicas que lo van a ver el otro semestre. Por ejemplo, si usted tiene una estenosis aórtica, usted va a tener una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? La fuerza. Porque como la válvula está estenótica, permite con dificultad el paso de sangre. Eso me va a incrementar a mí, técnicamente me va a disminuir el volumen sistólico. Yo voy a empezar a censar a nivel general que estoy enviando menos sangre. El corazón lo va a entender esta resistencia, y aparte el corazón va a incrementar las presiones de llenado, porque al disminuirme el volumen sistólico va a incrementar el volumen telesistólico. ¿Sí me hago entender? Entonces me queda más volumen al final de la sístole, eso más presión de llenado. Ahora en la diástole se va a llenar incluso más, y esto va a empezar que las paredes del corazón se sientan incómodas con tanto volumen. Eso va a generar que él tenga una hipertrofia, sobre todo concéntrica, para eyectar con más fuerza. Y el paciente va a tener un mecanismo fisiopatológico de adaptación de hipertrofia miocárdica. Y ese mecanismo de adaptación, sí, claro, en un inicio sí le va a permitir que él venza esa estenosis, pero el problema es que la estenosis tiende a ser progresiva. Y a medida que él se hipertrofia, él incrementa la presión, y esa presión que pasa por esa válvula estenótica lastima los bordes de la válvula. Y la válvula empieza a cicatrizarse. Y es un ciclo pues vicioso, hasta que llega el momento en que alguno de los dos falla. ¿Sí? Ahora, el corazón hace hipertrofia miocárdica, incrementa la cantidad de músculo, de miofibrillas, eso incrementa la cantidad de oxígeno que requiere y la cantidad de glucosa, pero no le incrementa la cantidad de vasos sanguíneos. Entonces usted tiene los mismos vasos sanguíneos que tenía antes para mayor cantidad de músculo. Eso va a hacer que algunas regiones del músculo estén mal perfundidas, y el paciente va a entrar en algunas zonas de isquemia en ese músculo. Entonces con el tiempo ese músculo hipertrofiado va a terminar siendo atrófico, porque pierde células miocárdicas. Por eso es que ustedes ven que los pacientes terminan haciendo infartos, terminan haciendo arritmias fulminantes. Es por eso. Por eso es importante que usted sepa el mecanismo de adaptación. Si usted tiene una insuficiencia mitral, la sangre que retorna del ventrículo a la aurícula, que no debería estar pasando, incrementa las presiones de llenado en la aurícula izquierda. ¿Sí saben por qué, no? Claro que saben. Porque toda la sangre se está yendo hacia la aurícula izquierda porque la válvula está insuficiente. O sea, tienen una insuficiencia mitral. La sangre va a fluir de los ventrículos a la aurícula. No toda. Una parte va a ir hacia la aorta y va a repartirse, pero otra parte va a refluir hacia la aurícula, y eso no debería suceder. Entonces la aurícula va a empezar a sentir una presión de llenado excesiva porque el ventrículo le está mandando sangre. Eso terminará en un mecanismo de adaptación de dilatación auricular, hipertrofia auricular, que se ve en el electrocardiograma como una onda P mellada. Entonces usted va a entender que hay un proceso que está hipertrofiando la aurícula. ¿Listo? Y eso involucra serie de mecanismos fisiopatológicos. Bueno, esto parece complejo, pero no lo es. ¿Pudieron descifrar lo que decía ahí? Sí. Sí. Bueno, era 6 y 20 de la presión auricular. Básicamente les ponen una curva de presión y les ponen los tiempos. Entonces les van hablando y les van diciendo qué sucede con cada válvula. Técnicamente arrancamos de una presión 0, técnicamente, pero técnicamente no, porque nosotros no arrancamos de 0 mililitros, ¿no? Entonces el corazón tiene una particularidad, que hacer una cavidad cerrada, usted tiene un determinados mililitros, por ejemplo 40, y usted registra la presión dentro de los ventrículos y es casi nula. Pero usted le incrementa, no sé, 20 mililitros esa presión y ya está superando el 50% de la presión de llenado del corazón. Al ser una cámara cerrada, se comporta de esa manera. Entonces, bueno, técnicamente arrancamos de una presión 0, pero yo les digo técnicamente cierre de auriculoventriculares, ¿cierto?
Cierre de las auriculoventriculares me marca el inicio de ¿qué? La sístole. Míralo acá, sístole. Rojo, lo rojo es ventricular, presión ventricular. Entonces mire que inicia sístole, la presión incrementa. ¿Por qué incrementa la presión? Porque se está eyectando la sangre, hay contracción ventricular y eso incrementa la presión. Por eso acá les ponen eyección. Y mire que la presión puede alcanzar casi los 120 milímetros de mercurio, que es la presión promedio que uno encuentra en un paciente cuando le toma la sístole. En este punto hubo apertura de la válvula aórtica pues para permitir esa eyección de sangre. En este momento la sangre empieza a llegar a la circulación sistémica y por lo tanto empieza a disminuir la cantidad de sangre dentro de la cámara miocárdica, dentro del ventrículo, y acá específicamente estamos hablando de ventrículo izquierdo sobre todo. Cae la presión. ¿Por qué cae? Porque ya eyecté la sangre. Mire que entonces acá empieza a caer la presión y cuando cae se cierra la válvula aórtica. La presión sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, hasta casi donde estábamos inicialmente, y acá hay apertura de las válvulas auriculoventriculares, que en todo este transcurso de tiempo las aurículas se estuvieron llenando. Abro las auriculoventriculares y empieza un periodo de diástole donde se empieza a llenar el ventrículo, ¿sí? Pero mire que el ventrículo se empieza a llenar y no cambia mucho la presión, ¿sí? No cambia mucho la presión. Nuevamente, acá iniciamos un ciclo de sístole, llenamos, cerramos válvulas auriculoventriculares como estaba acá y empezamos un nuevo ciclo de eyección. Y acá la curva de volumen les va mostrando lo inverso. Entonces acá la curva de volumen les dice, mire, el volumen ventricular va incrementando, inicia la eyección y la presión dentro del ventrículo aumenta, pero el volumen va disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy eyectando la sangre, ¿sí? Y entonces acá el volumen, mire que llega a 50 ml, y en 50 ml tengo esta presión que es tan bajita como más o menos yo diría que unos 5, 10 ml, milímetros de mercurio. Se cierran las auriculoventriculares, seguimos llenándonos y mire que el volumen ventricular incrementa. Estamos en diástole. Más o menos acá lo llevan a 130 mililitros. En este punto, mire la presión que tenemos. Periodo de eyección, nuevamente. Incremento de presión, disminución del volumen ventricular. Acá sería volumen ¿qué? Telesistólico. ¿Sí o no? Y acá le muestra lo que sucede en el electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma, acuérdese que tenemos, por ejemplo, onda P, que significa ¿qué? Despolarización auricular. Pero entonces usted tiene onda P, termina onda P y contracción auricular. O sea, no sucede tal cual de manera simultánea. ¿Sí me hago entender? Dense cuenta, mire. Complejo QRS, despolarización ventricular, ¿sí o no? Pero mire que prácticamente termina QRS y ahí sí tenemos eyección. Sucede el fenómeno eléctrico y luego viene el fenómeno mecánico, que es la contracción. Fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico. No está sucediendo los dos tan al mismo tiempo. ¿Listo? Sencillamente eso es lo que le muestra esta gráfica, que puede que muestre muchas cosas, pero dice lo mismo que hemos estado hablando en toda la clase. ¿Listo? Este concepto sí me interesa que lo aprendan. Precarga y poscarga. Entonces, la precarga depende del retorno venoso. La precarga es la cantidad que voy a eyectar.
Entonces, a mayor retorno venoso, mayor precarga. ¿Sí? Tiene que ver con la presión diastólica o la presión telediastólica, pues al final de la diástole. Mayor presión al final de diástole, mayor llenado ventrículo, mayor precarga. Y la poscarga depende de la resistencia vascular. ¿Sí se entendió? La precarga depende del llenado que viene del retorno venoso. ¿Sí? Y la poscarga depende de la resistencia de la circulación. Entonces, ustedes hacen un modelo de estos modelos cerrados con jeringas que hacemos de circulación, ¿no? Usted llena la jeringa, una jeringa de esas grandes con 20 cc de líquido. Esos 20 cc de líquido para la jeringa sería la precarga. ¿Sí me están siguiendo o no? Sí. Los 20 cc sería la precarga. Ahora, usted le pone a la jeringa una manguera de este tamaño. ¿Se va a ir fácil o no se va a ir fácil esos 20 cc? Se van a ir fácil. Si usted le pone una manguerita de esas de catéteres chiquitica que se usa para sonda nasogástrica, que es 10 veces menor el diámetro a esta que estamos manejando, ¿se va a mover fácil o se va a mover difícil? Usted va a sentir que el émbolo incluso tiende a devolverse. Esa es la poscarga. Mejor dicho, es que Coscarelli se quedó pendejo al lado mío. Doctor Negrete y Doctor Raudi son pendejos al lado mío. Precarga son los 20 cc que usted le puso a la jeringa. Y poscarga es la manguera por donde usted va a conducir, que le va a poner resistencia. Entonces la poscarga acá sería ¿qué tanta resistencia está poniendo a la circulación? Por ejemplo, la poscarga a la que está sometida el ventrículo izquierdo es mayor que la poscarga del derecho, porque la arteria pulmonar, que técnicamente se llama arteria, pero ella se comporta como vena y ella casi no tiene resistencia. Entonces ella casi no pone resistencia a la circulación que viene del ventrículo derecho. Pero el ventrículo izquierdo sí, porque es que el ventrículo izquierdo tiene arterias de gran tamaño, de mediano tamaño y de pequeño tamaño, y arteriolas. Entonces él tiene que vencer toda esa ramificación de circulación. Y si aparte usted tiene, por ejemplo, alguna condición que el paciente esté en vasoconstricción, pues incrementa la precarga. Si el paciente tiene la poscarga, perdón. Si el paciente tiene hipertensión arterial, incrementa la poscarga. ¿Sí? Una valvulopatía incrementa la poscarga. Por ejemplo, una estenosis aórtica incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la diferencia entre precarga y poscarga. Y cada una, hay enfermedades que se meten con cada una. Y condiciones. Por ejemplo, una embarazada no es una enfermedad, pero tiene incremento de la precarga. ¿Sí? Un paciente anciano tiene incremento de la poscarga, porque sus arterias ya están calcificadas y tiene aterosclerosis y tiene hipertensión arterial. Un paciente obeso puede tener incremento de poscarga y de la precarga. Y lo mismo a la inversa. Por ejemplo, un paciente que tenga, por ejemplo, una hemorragia, pues tiene una disminución de la precarga, está perdiendo llenado. ¿Sí? De esa manera ustedes se meten con los mecanismos. Y ahí está pues el mecanismo de Frank Starling y el control del sistema nervioso autónomo. Tenemos específicamente el simpático con incremento de la fuerza miocárdica y de la frecuencia cardíaca, y del parasimpático con, sobre todo, con frecuencia cardíaca. Con frecuencia cardíaca. Ustedes han visto que hay personas pacientes que cuando les da la pálida, o personas que cuando les da la pálida buscan recostarlos y les suben las piernas así, los ponen como en una silla o les ponen las piernas altas. Claro,
ese tipo de cosas es para incrementar el retorno venoso, para usted jugar con el mecanismo de Frank Starling. Cuando los pacientes se ponen de esa manera, o es alguna hipoglicemia o es alguna caída de la presión arterial. Entonces, cuando usted lo pone en reposo, el mecanismo funciona si usted tiene las piernas por encima del nivel del corazón. Entonces, usted pone las piernas por encima del nivel del corazón y por gravedad el retorno venoso cae hacia la, resumiendo, vena cava inferior y vena cava inferior a corazón, y entonces el retorno venoso por mecanismo de Frank Starling hace que bombee más, y al bombear más llegan más mililitros de sangre al cerebro y me disminuye la sintomatología esa de presíncope, de que me voy a desmayar, de que sí, de que no. Eso no funciona tanto si es por hipoglicemia, porque si es por hipoglicemia sí toca reponerle la glicemia, pero en esos casos usted se ha visto, es por eso. Pero a veces falla en el mecanismo porque siéntese, suba las piernas y se las suben en un butaquito casi. No, pues sí, ¿será que sí? ¿Listo? Entonces, es por eso, es por mecanismo de Frank Starling. También puede jugar en contra, porque si usted tiene un paciente con insuficiencia cardíaca y usted le hace eso, puede precipitar que el paciente empiece con disnea. Porque un paciente con insuficiencia cardíaca, usted le hace esa maniobra de retorno venoso masiva y se le devuelve cualquier cantidad de sangre que veremos en circulación, que las venas pueden almacenar muchísima cantidad de sangre, se le devuelve toda esa sangre y el corazón no es capaz de bombearla porque está insuficiente. Entonces ese excedente se acumula a nivel pulmonar. Entonces el paciente empieza a hacer como edema pulmonar, ¿sí? Entonces, por eso es que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una cosa que se llama disnea paroxística nocturna. Se acuestan a dormir y están bien, y a mitad de la noche se paran ahogados, porque se acostaron, el corazón estaba bombeando apenas para lo que él puede, pero al acostarse a dormir hizo retorno venoso y el corazón no pudo ajustarse a ese retorno venoso, por lo tanto incrementa la cantidad de sangre que queda en el ventrículo, incrementa la cantidad de sangre que queda en la aurícula. Al incrementar la cantidad de sangre que queda en la aurícula, disminuye el retorno venoso pulmonar porque se va a encontrar con resistencia en la aurícula izquierda, y al disminuir el retorno venoso pulmonar se incrementa la presión hidrostática en los pulmones y entonces hace trasudado, incrementa la presión, el líquido sale a nivel pulmonar y se acumula, y entonces ellos se paran ahogados a mitad de la noche. Dormir con muchas almohadas. Por eso es que ustedes ven que los pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, ellos colocan bastantes almohadas para quedar así como inclinaditos. Es por eso. ¿Listo? Eso es lo que necesito que entiendan de este capítulo. Hay algunas otras cositas, pues como la parte de estimulación simpática, la estimulación parasimpática, que pues ya saben qué efectos tienen a nivel cardíaco, que es lo que me interesa finalmente. Efectos sobre la contracción muscular o sobre la frecuencia cardíaca, o sobre ambos. ¿Listo? Estuvo resumido. Sí, se me olvidó pedírselo. ¿Todos firmaron ya? ¿Todos firmaron ya? Bueno.